La misericordia y la justicia. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué bueno es el Señor nuestro Dios que nos permite este nuevo día para darle toda la gloria, amanecer con Dios, con el corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, amanecer con el Señor para que todo nuestro día sea para dar gloria a Él. Dice en Proverbios 3, vamos a leer de el primer verso al verso 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate del Señor de todo tu corazón. Fíjate, perdón, de, de, del Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, para tus huesos. Gloria al Señor por su hermosa sabiduría. Los proverbios son sabiduría y todos los primeros capítulos de Proverbios nos hablan de la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es diferente a la inteligencia. Y bien, eh, regularmente, quienes ya somos mamás, en muchas ocasiones nos encontramos en esta situación de no saber qué hacer, si aplicar misericordia o justicia. Y recordemos que la misericordia, parafraseando, es cuando estamos hablando de misericordia, es que no se nos dé lo que merecemos, ¿verdad? Nosotros por nuestro pecado merecemos muerte, dice la palabra del Señor, y es una realidad. Eso es misericordia, que no muramos por nuestro pecado, sino que Él tenga misericordia de nosotros porque sí la merecemos. Y la justicia es que se dé conforme a las obras, por decirlo así, ¿sí? Conforme a los mandamientos. Entonces, siempre que pensamos en justicia, debemos tener presente que hay unas normas, unas reglas y en base a ellas se ejerce la justicia. Entonces, en la casa, por ejemplo, con mi hija, eh, hay unas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, no hacer pataleta porque no se le da esto. Por ejemplo, si se pone la televisión, mirar solo tanto tiempo. eh, bueno, qué sé yo, todas esas reglas que ponemos en casa. Y entonces, cuando se pasa por alto alguna de estas reglas, entonces tiene uno como mamá, como papás, tiene uno que tomar la decisión si va a aplicar la misericordia, que es no dar lo que merece porque está infringiendo la regla, ¿cierto? Que sería el castigo. Eso sería aplicar la misericordia. O si se va a aplicar justicia, que es, eh, digamos, como dar de acuerdo a la falla que hubo, pues dar esa justicia, ese, digamos, castigo o bueno, lo que haya, lo que se haya fijado, porque si ponemos reglas tenemos que también fijar cuáles van a ser las consecuencias, ¿cierto? De infringir la regla. Entonces, ahí nos encontramos en esa decisión. En el trabajo, eh, en mi trabajo, tengo a cargo 23 personas y en mi trabajo hay unas reglas que debemos cumplir todos.
Y cuando se infringen las reglas, pues también tengo que decidir y es un poco más complejo porque pues ya no son mis hijos, son personas ya adultos y bueno, con diferentes características y es un poco más complejo, pero me encuentro en esa situación también, en si aplicar misericordia, es decir, pasar por alto a la situación, o aplicar justicia, que podría ser un llamado de atención por escrito, cosas así, de amonestaciones, digamos, como de acuerdo a las reglas institucionales. Entonces, en muchas ocasiones de nuestra vida nos encontramos en esa decisión, si vamos a aplicar en ese momento la misericordia o si vamos a aplicar justicia. Hace unos días en mi trabajo hubo una secuencia de eventos en los que yo tenía que tomar decisiones. Y yo pues oré al Señor y Señor, dame sabiduría para que esto no se salga de control, dame sabiduría para que, porque cuando no se toman buenas decisiones pues se puede desagrandar el problema. Igual pasa en la casa, ¿no? Y entonces, pues no sé, como que no sentía paz en el corazón de qué tenía que hacer. Y entonces, bueno, lo hablé con mi esposo. Le dije, amor, dame un consejo, por favor. Y me escuchó y bueno, él me hizo varias preguntas para analizar la situación y bueno, en último momento me dijo, ya me tenía que ir, yo, ¿qué hago? Entonces me dijo, no, aplica la justicia. Y antes de eso no habíamos hablado de la misericordia y la justicia, solo cuando me fui a ir, él me dijo, aplica la justicia. Y me fui, ese día fui en la moto y me fui en la moto meditando en eso. Y yo le decía al Señor, ¿quién soy yo para aplicar justicia? Yo no soy nadie para aplicar justicia. Solo el Señor, que ha tenido tanta misericordia de mí, de mi vida, de mí. Y, y me quebrantó de alguna manera tener que estar en esa posición, porque eh, yo sé quién soy delante del Señor y me siento a veces como pues que no soy digna de esto, pero también pensaba y reflexionaba en que si el Señor me ha puesto en ese lugar, pues debo cumplir mi deber, ¿verdad? Y si muchas veces he aplicado la misericordia, pues tengo que en algún punto con firmeza aplicar la justicia, porque ese es mi deber. Y bueno, todo esto traía a mi corazón esta palabra, ¿sí? Porque el Señor nos dice del verso 1, y es tan bonito que el Señor nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, es decir, Él ya nos la dio, nos dio su ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, es decir, los abracemos, los atesoremos en nuestro corazón, porque el Señor nos dice, y lo repetimos siempre, de lo que hay en nuestro corazón es lo que sale al exterior en nuestras actitudes, en nuestras palabras. Entonces necesitamos abundantemente la palabra de Cristo en nuestro corazón. Y dice que en el verso 3 dice que no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y por supuesto que eso está basado en la ley del Señor, en los mandamientos del Señor, porque yo solo puedo saber que estoy aplicando misericordia cuando conozco cuál es la norma y cuál es la consecuencia. Entonces, aplico misericordia sabiendo cuál es la norma, cuál es la ley. Y la verdad dice, nunca se aparte de ti, la verdad dice que la ponga, que la ate a mí, ¿cierto? Y esa verdad tiene que ver con esos mandamientos y más que con la ley, tiene que ver ahora con nosotros en su tiempo de la gracia, de lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es una verdad irrefutable y eh, es irrefutable y no cambia, no va a cambiar nunca. Es una verdad que
tenemos para nosotros y que independientemente lo hemos escuchado en la congregación, de lo malo que podamos hacer, de lo difícil que sea nuestra situación, nada nos podrá separar de lo que Él ya hizo por nosotros. Nada va a cambiar la obra que Él ya hizo por nosotras. Entonces, cuando tengamos y estamos en esa situación, y muchas veces el Señor ha tenido y sigue teniendo de nosotros misericordia, pero muchas veces también el Señor tiene que aplicar la justicia, porque algo que debemos eh, entender en nuestro corazón es que cuando una persona todo el tiempo recibe misericordia, todo el tiempo recibe misericordia, es decir, no recibe lo que merece, entonces olvida la ley, olvida el mandamiento, porque no recibe la justicia, la consecuencia de lo que está haciendo. Por ejemplo, si Maite siempre comete el mismo error, no guarda sus juguetes después, deja el desorden, no guarda y siempre se le perdona, siempre se le tiene misericordia y voy, recojo los juguetes y al siguiente día nuevamente le tengo misericordia y no la castigo, sino que nuevamente soy yo quien recoge los juguetes y lo hago así siempre, pues ella nunca va a entender ese mandamiento, esa ley, esa norma, digamos, para este caso. Entonces, eh, es importante que tengamos bien guardado en nuestro corazón esos mandamientos y entender que muchas veces viene a nosotros la justicia, esa consecuencia, porque debe ser así, es saludable para nosotros para no olvidar el mandamiento y la verdad de su salvación para nosotros. Que el Señor nos ayude a entender y atesorar sus mandamientos y su verdad de gracia y de salvación, de esa esperanza de vida eterna. Y que nos ayude el Señor a valorar esa misericordia que tiene con nosotros todos los días. Hoy el Señor tiene nuevas misericordias para nosotras. Y que también, por supuesto, en nuestra manera de vivir podamos tener misericordia como el Señor tiene con nosotros. Y en el momento que sea necesario, porque ya es absolutamente necesario con nuestros hijos aplicar la justicia, el Señor nos ayude y nos dé la gracia, ¿cierto? La mansedumbre, la paciencia para aplicar su justicia y que lo hagamos con amor. Que el Señor el día de hoy nos ayude a tener ese discernimiento de en qué momento tener misericordia y en qué momento aplicar la justicia. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por esa obra, Señor, que es incalculable, inmerecida, Señor, suficiente, eterna, Señor. Esa misericordia, Señor, que tú has tenido con nosotros desde antes de que nos hubieses creado, Señor. Tú conocías nuestros desaciertos, nuestro pecado. Y a pesar de eso, Señor, nos has dado esta vida, Señor. Y nos has dado, Señor, abundancia en Cristo Jesús de vida eterna. Gracias, Señor, por tu verdad, que siempre esté guardada, Señor, atada a nuestra vida, a nuestro corazón. Que siempre esté en nosotros, Señor, tu verdad de salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabias, mujeres entendidas, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, de en qué momento, Señor, ser misericordiosas y en qué momento con amor, Señor, aplicar tu justicia, la justicia, Señor, en los roles que tú nos has dado, Señor. Gracias a ti, Señor, por tu palabra. Oramos a ti, Señor, dándote toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, por siempre y para siempre.
en Cristo Jesús. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas.